Tu madre es la llave. Nunca sanarás hasta que entiendas estas palabras sobre tu mamá. Hay algo que nadie te ha dicho sobre tu madre, algo que llevas cargando desde que eras tan pequeño que ni siquiera tenías palabras para nombrarlo. Y ese algo, esa fuerza silenciosa e invisible, está gobernando tu vida ahora mismo. Está en cada relación que fracasa, en cada proyecto que abandonas justo cuando estaba a punto de funcionar. Está en esa sensación extraña de que sin importar cuánto te esfuerces, algo dentro de ti siempre encuentra la manera de volver al mismo punto de partida, al dolor, al vacío, a la soledad. Si en este momento sientes que tu vida tiene un techo invisible que no puedes romper, si sientes que repites una y otra vez los mismos errores, aunque jures que esta vez será diferente, si llevas años cargando con una tristeza que no terminas de entender, lo que vas a escuchar en los próximos minutos cambiará para siempre la manera en que te ves a ti mismo, a ti misma y la manera en que ves a tu madre. Hay una mujer en la vida de cada ser humano que lo precede todo, que está antes que cualquier amor, antes que cualquier herida consciente, antes de cualquier decisión. Esa mujer es la madre. Y lo que ocurrió entre ese ser humano y su madre, lo que no se dijo, lo que no se resolvió, lo que se negó o se rechazó, vive todavía en el cuerpo, en las emociones y en el destino de esa persona. No como un recuerdo, como una fuerza viva, como un orden que sigue operando en silencio, dictando desde las sombras lo que puede o lo que no puede ocurrir en esta vida. Bell Hellinger, después de décadas de trabajo con miles de familias en todo el mundo, llegó a una comprensión que sacudió los cimientos de la psicología y la terapia tal como se conocía. Llegó a ver algo que la mente racional se niega a aceptar, pero que el alma conoce de inmediato como verdad. Y esa comprensión es esta. No se puede vivir en paz con la propia vida si no se ha hecho las paces con la madre. No se puede avanzar con fuerza si se lleva a la madre excluida en el corazón. No se puede amar bien, trabajar bien, ni siquiera respirar con libertad plena. Si en algún lugar del sistema interior la madre ocupa el lugar de la culpable, de la insuficiente, de la rechazada o de la ausente, y lo más perturbador de todo esto no es lo que le ocurre al rechazar a su madre. Lo más perturbador es lo que ocurre a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque el sistema familiar no olvida, el sistema familiar repite, y lo que no se resuelve en una generación lo hereda la siguiente, con una fidelidad que no tiene nombre en ningún idioma humano. Imagínese a una persona de 42 años. Tiene trabajo, tiene pareja, tiene hijos. Desde fuera, su vida parece razonablemente ordenada, pero por dentro hay algo que no funciona. Cada vez que su pareja le dice algo que percibe como crítica, algo se cierra en su interior como una puerta de hierro. Cada vez que alguien le necesita emocionalmente, siente una urgencia desesperada de salir corriendo. Cada vez que alcanza cierto nivel de bienestar, aparece una voz interior que le dice no lo merece, que algo malo está a punto de ocurrir, que no es seguro ser feliz. Esa persona ha ido a terapia, ha leído libros, ha hecho cursos, ha meditado, ha intentado perdonar y sin embargo esa puerta de hierro sigue ahí. Ese techo invisible sigue ahí. Esa sensación de no merecer sigue ahí. ¿Qué está ocurriendo realmente en esa vida? Desde la mirada sistemática de Bell Hellinger, la respuesta es clara. Esa persona está cargando con algo que no le pertenece. Está repitiendo con una fidelidad inconsciente y absoluta un patrón que viene de mucho antes que ella. Y ese patrón en casi todos los casos tiene su raíz en la relación con la madre, o más exactamente en lo que ocurrió con la madre de la madre o con la madre de la madre de la madre. El alma humana es leal. Eso es lo primero que hay que entender. El alma no juzga, el alma no elige, el alma simplemente pertenece. Y cuando alguien en el sistema familiar ha sido excluido, ignorado, rechazado o no reconocido, el alma de algún miembro posterior de esa familia tomará sobre sí el destino de ese excluido, sin saberlo, sin quererlo, con una lealtad que es ciega y total. Y ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Cuántas veces ha mirado esa persona hacia atrás en su árbol familiar con ojos realmente abiertos? ¿Cuántas veces se ha preguntado con honestidad real qué ocurrió con su madre antes de que nacieras?
¿Qué cargaba tu madre? ¿Qué perdió tu madre? ¿A quién tuvo que excluir tu madre para poder sobrevivir? Si algo de lo que estás escuchando está resonando en ti ahora mismo, si sientes que algo en tu historia familiar que nunca has mirado del todo, este es el momento de quedarte, porque lo que viene a continuación puede ser la comprensión más importante que hayas tenido en mucho tiempo. Y si este canal, de Sintonizando a las Estrellas, te está ayudando a ver algo que no habías visto antes, suscríbete y regálame un like. Sánate, no por mí, hazlo por ti, hazlo por tus hijos. Hazlo porque cada comprensión que integras hoy es un peso menos para ellos, porque tus hijos tendrán menos cargas mañana. Ese es el verdadero regalo que puedes hacerles hoy. Bell Hellinger observó a lo largo de su trabajo que existe una ley que opera en todos los sistemas familiares sin excepción. Él la llamó la ley de la pertenencia. Y esa ley le dice algo muy simple y al mismo tiempo absolutamente radical. Todo aquel que ha pertenecido a un sistema familiar tiene derecho a permanecer en ese sistema. Nadie puede ser excluido sin consecuencias. Nadie puede ser olvidado sin que alguien más cargue con su olvido. Nadie puede ser juzgado, rechazado o borrado de la memoria familiar sin que el sistema busque la manera automática e inconsciente restablecer el equilibrio. Y ese restablecimiento del equilibrio ocurre siempre de la misma manera, a través de los hijos, a través de los nietos, a través de los que viven después y que sin saber por qué empiezan a vivir vidas que no son del todo suyas, empiezan a sentir dolores que no son del todo suyos, empiezan a repetir destinos que ya fueron vividos antes por alguien a quien nadie quiso recordar. Ahora, detente un momento. Piensa en tu madre. No en la madre que quieras o que quisieras haber tenido. No en la madre que aparece en tus reproches o en tus fantasías de reparación. Piensa en tu madre real, en la mujer concreta que llegó al mundo antes que tú, que vivió cosas antes de que tú existieras, que cargó con heridas que nadie le curó, y que te dio la vida desde el lugar exacto en el que se encontraba. Ese lugar con todas sus sombras, con todas sus limitaciones, y fue el único lugar desde el que pudo darte lo que te dio. ¿Qué sabes realmente de la historia de tu madre antes de que tú nacieras? ¿Sabes qué perdió? ¿Sabes a quién amó y no pudo quedarse? ¿Sabes si hubo un aborto, un hijo muerto, una relación que fue negada, un padre que se fue, una madre que no supo dar lo que ella necesitaba? ¿Sabes si hubo pobreza extrema, guerra, migración forzada, vergüenza familiar, secretos que se enterraron para siempre? Porque todo eso, absolutamente todo eso, llegó contigo cuando naciste, no como recuerdo, como campo, como energía, como patrón de tu sistema nervioso aprendió a reconocer como normal, incluso cuando era profundamente doloroso. Y aquí viene la parte que la mente racional no quiere escuchar, la parte que el ego resiste con todas sus fuerzas, porque la mente prefiere tener razón, la mente prefiere la narrativa en la que uno es la víctima de una madre que no supo amar, de una madre que falló, de una madre que no estuvo. Y esa narrativa, aunque comprensible, aunque humanamente dolorosa y legítima, es exactamente lo que mantiene a esa persona atrapada, es exactamente lo que impide que la vida fluya, es exactamente lo que condena a los hijos de esa persona a heredar lo mismo que ella heredó. Hellinger lo decía con una claridad que a muchos les resulta incómoda. Cuando alguien rechaza a su madre, rechaza la mitad de sí mismo, y nadie puede vivir plenamente con la mitad de sí mismo, amputada. Pero hay algo más grave, algo que pocos se detienen a considerar. Y es esto: si en este momento tienes hijos o puedes tenerlos en el futuro, y si sigues cargando con el rechazo hacia tu madre, y sigues mirando hacia otro lado frente a lo que ocurrió en tu sistema familiar, si sigues negándote a ver a los excluidos y a darles su lugar, estás poniendo sobre los hombros de esas criaturitas inocentes un peso que no les corresponde. Estás firmando sin saberlo una sentencia para ellos. Estás diciéndole al sistema: este dolor sigue aquí. Alguien tiene que cargarlo. Y si no lo resuelves tú, lo resolverán ellos.
¿Puedes sentir el peso de eso? ¿Puedes sentir la urgencia real de lo que se está diciendo aquí? Porque no se trata de culpa, no se trata de hacerte sentir mal. Se trata de que veas con claridad lo que ocurre cuando un sistema familiar no resuelve sus deudas emocionales. Se trata de que comprendas que la sanación no es un lujo espiritual, es una responsabilidad generacional. La responsabilidad de sanarte es individual y cada uno tiene que hacer su trabajo. Hay niños en este mundo que desde pequeños sienten una tristeza que no saben nombrar. Hay adolescentes que se autosabotean justo cuando están a punto de triunfar. Hay adultos jóvenes que no pueden sostener una relación de amor, que huyen cada vez que alguien se acerca demasiado, que sienten que no merecen ser felices, y en casi todos esos casos, si se mira hacia atrás en el árbol familiar con ojos sistémicos, se encuentra a alguien que no fue reconocido, alguien que fue excluido, alguien cuyo dolor no fue mirado ni honrado. Y ese niño, ese adolescente, ese adulto joven está repitiendo ese destino, no porque sea débil, no porque esté enfermo, sino porque su alma es leal, porque el amor más profundo que existe es el amor inconsciente que nos une a nuestro sistema familiar. Y ese amor, cuando no tiene otro canal, se expresa a través del sufrimiento, a través de la repetición, a través de vivir la vida de otro como si fuera la propia. Esto no es una metáfora, esto es lo que Bert Hellinger observó una y otra vez en miles de pacientes en todo el mundo. Una mujer que no podía tener éxito profesional descubrió en una constelación que su abuela materna había sido obligada a abandonar su carrera de maestra por casarse, que había muerto llena de amargura y sus sueños truncados. El alma de esa mujer en un acto ciego decía: abuela, yo tampoco tendré, para que no estés sola en tu fracaso. Ese es el poder del amor sistémico y ese es también su peligro cuando opera desde la sombra. Un hombre que no podía mantener ninguna relación romántica por más de 2 años, descubrió que su bisabuelo había perdido a su primera esposa de manera trágica y que nadie en la familia había hablado nunca más de ella. Ese hombre, sin saberlo, estaba honrando a esa mujer olvidada a través de su propia incapacidad para amar, como si su alma dijera: si ella no pudo ser recordada, yo tampoco permitiré que nadie se quede. ¿Cuánto de lo que vives hoy no es tuyo? ¿Cuánto de lo que sientes, de lo que repites, de lo que no puedes superar, viene de alguien a quien nunca conociste, pero cuyo destino llevas inscrito en el alma? Esta es la pregunta que Bert Hellinger invitaba a hacerse, no con miedo, con curiosidad, con la disposición a mirar hacia el árbol familiar, no como un lugar de culpas y reproches, sino como un campo de información, como un mapa que muestra exactamente dónde está el nudo y que necesita ser resuelto para que la vida pueda fluir de nuevo, porque la vida quiere fluir. Ese es el orden natural. La vida quiere moverse de los grandes hacia los pequeños, de los padres hacia los hijos, de los abuelos hacia los nietos. Y cuando ese flujo se interrumpe, cuando hay un bloqueo, cuando hay algo que no fue reconocido o alguien que fue excluido, la vida busca otro camino. Y ese otro camino casi siempre pasa a través del cuerpo de alguien que no entiende por qué está sufriendo. Pero pon atención, porque lo que viene ahora es importante, porque hay algo que el sistema hace cuando el enredo se agrava, cuando las lealtades invisibles se acumulan sin resolución, cuando generación tras generación se ha negado a mirar hacia atrás con honestidad, y lo que hace el sistema es escalar. Las consecuencias no se quedan igual, se intensifican, se profundizan. Lo que en una generación fue tristeza crónica, en la siguiente puede convertirse en depresión severa. Lo que en una generación fue dificultad económica, en la siguiente puede convertirse en una ruina total. Lo que en una generación fue soledad, en la siguiente puede convertirse en aislamiento completo, en la incapacidad para conectar con ningún ser humano. Y lo que en una generación fue una enfermedad leve, en la siguiente puede convertirse en una enfermedad que destruye la vida. No porque el destino sea cruel, sino porque el sistema familiar es absolutamente consecuente.
porque el sistema no descansa hasta que alguien en esta cadena tiene el valor de mirar, de reconocer, de honrar lo que fue negado. ¿Puedes sentir ahora mismo la urgencia de lo que se está describiendo? ¿Puedes sentir que no hay tiempo que perder? Porque cada día que pasa sin esta comprensión es un día en que lo heredado se consolida un poco más. Es un día en el que tus hijos, si los tienes, o los hijos que vendrán después de ti, heredarán un poco más de ese peso que no les corresponde. Y quizá ahora mismo hay una voz en tu interior que dice: pero yo ya hice las paces con mi madre, yo ya la perdoné, yo ya trabajé esto. Y esa voz hay que mirarla con mucho cuidado, porque perdonar desde la mente no es lo mismo que asentir desde el alma, porque decir con la boca que se ha perdonado mientras en el interior sigue habiendo un juicio, sigue habiendo un reproche, sigue habiendo una exigencia de que la madre debería haber sido diferente, eso no es sanación, eso es control disfrazado de perdón. Hellinger era muy claro en esto. El perdón, en el sentido en que se entiende habitualmente, puede ser una forma sutil de superioridad, una manera de colocarse por encima del otro y decir: yo te perdono por lo que me hiciste mal. Pero eso mantiene la jerarquía invertida. Eso mantiene al hijo en el lugar del juez y a la madre en el lugar del acusado. Y esa inversión de lugares es exactamente lo que bloquea el flujo de la vida. Lo que Bert Hellinger proponía no era el perdón, era algo mucho más profundo y mucho más difícil. Era el asentimiento. Era decir sí, sí a mi madre tal como fue, sí a su historia tal como fue, sí a lo que me dio y también a lo que no pudo darme, sí a la madre que tuve con todas sus heridas, sí a la vida que me dio aunque haya venido envuelta en dolor, sí a todo eso, porque ese sí es el único camino hacia la libertad real. Y ese si no es resignación, no es rendirse, no es decir que todo estuvo bien cuando no estuvo bien. Es reconocer que la realidad fue como fue, que la madre fue quien fue, que nadie puede cambiar el pasado y que la única manera de no seguir siendo gobernado por ese pasado es mirarlo de frente, sin juzgarlo, y darle su lugar en el corazón. Hay una frase que Bert Hellinger utilizaba en sus constelaciones, una frase que cuando se pronuncia desde el lugar correcto, desde el lugar del hijo que mira a su madre con los ojos abiertos y el corazón dispuesto, tiene el poder de mover algo muy profundo en el sistema. Y esa frase es: querida mamá, te miro, te veo. Veo todo lo que cargaste antes que yo llegara. Veo todo lo que viviste y todo lo que perdiste. Y te doy las gracias por haberme dado la vida desde ese lugar. Eso fue suficiente. Tú fuiste suficiente. Y ahora tomo lo que me diste y hago algo bueno con ello. Esta frase pronunciada con honestidad, sin teatro y sin manipulación emocional, con la simple disposición de ver a la madre como un ser humano completo, con su propia historia y sus propias heridas, puede comenzar a desatar nudos que llevan décadas apretados. Puede empezar a devolver al sistema el orden que necesita para que la vida vuelva a fluir. Pero hay más, porque la relación con la madre no existe en el vacío. La madre llegó de algún lugar. La madre tuvo una madre y esa abuela tuvo una madre. Y toda esa cadena de mujeres con sus amores, sus pérdidas, sus secretos y sus silencios está viva en el cuerpo de quien escucha esto ahora mismo. Está viva en las células, está viva en los patrones emocionales, está viva en la manera en que esa persona se relaciona con el amor, con el trabajo, con el dinero, con el cuerpo. La epigenética, la ciencia más moderna, está llegando a conclusiones que Hellinger intuyó décadas antes de que existieran los instrumentos para medirlas. Los traumas no resueltos se transmiten biológicamente, se inscriben en el ADN, se heredan como se hereda el color de los ojos o la forma de las manos, no como condena, como información, como señal de que algo en el sistema todavía necesita ser reconocido. Y ahora la pregunta que hay que hacerse con toda la honestidad posible es esta:
¿Qué está diciendo el sistema a través de lo que no funciona en mi vida? ¿Qué patrón se repite? ¿Qué tipo de dolor aparece una y otra vez? ¿Qué tipo de relación no puede sostenerse? ¿Qué tipo de éxito no puede alcanzarse? ¿Qué tipo de alegría siempre se interrumpe? Porque esos patrones son mensajes, son el sistema familiar hablando a través del cuerpo y de la vida, diciéndole a esa persona, mira aquí, hay algo aquí que todavía no ha sido visto. Hay alguien aquí que todavía no ha sido reconocido. Hay un orden que todavía no ha sido restaurado. Y si se escucha ese mensaje, si se tiene el valor de mirar hacia atrás en el árbol familiar con ojos abiertos, con corazón dispuesto, algo comienza a moverse. No de una manera mágica, no de una manera instantánea, pero de manera real, de una manera profunda, de una manera que se siente en el cuerpo como un alivio que no tiene palabras. Hellinger describía ese movimiento como el movimiento del alma, un movimiento que ocurre cuando la mente se aparta lo suficiente para que algo más profundo pueda actuar, cuando el juicio se suspende, cuando la exigencia de las cosas debería haber sido diferente, se suelta, cuando la persona se inclina interior o exterior ante sus padres, ante sus abuelos, ante todos los que vinieron antes y les dice, yo vengo de ustedes, llevo su sangre, llevo su historia y los honro. Aunque haya sido difícil, los honro, porque sin ustedes yo no estaría aquí. Ese movimiento de inclinación interior, esa disposición a recibir a los padres tal como fueron, es lo que Hellinger llamaba el orden del amor. Y cuando ese orden se restaura, cuando los padres vuelven a ocupar su lugar de grandes y los hijos vuelven a ocupar su lugar de pequeños, algo en el sistema se pacifica, algo que estaba tenso se relaja. Algo que estaba bloqueado empieza a fluir, y eso que fluye es la vida, la fuerza vital que viene de todos los ancestros y que solo puede llegar a los hijos cuando el canal está abierto, cuando no hay rechazo en el medio, cuando no hay un juicio que bloquea la corriente. Ahora bien, hay algo que necesita decirse con mucha claridad porque hay una confusión muy común en este punto. Honrar a los padres no significa aprobar lo que hicieron. No significa decir que el abuso estuvo bien, que el abandono estuvo bien, que la violencia estuvo bien. No significa minimizar el dolor real que se vivió. Significa algo diferente. Significa reconocer que los padres, con todas sus sombras y todas sus limitaciones, fueron los únicos padres posibles que vinieron de donde vinieron, que cargaron lo que cargaron y que a pesar de todo transmitieron la vida. Y esa vida, la vida que se recibió de ellos, es un regalo, el regalo más grande que existe, aunque haya venido envuelto de dolor, aunque haya costado mucho, aunque el precio parezca demasiado alto, la vida es el regalo. Y rechazar a los padres es rechazar ese regalo, es decirle a la vida no te quiero. Y eso, a nivel sistémico, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de la persona que lo hace. Piensa en esto con toda la profundidad que puedas. Si rechazas a tu madre, si la mantienes excluida de tu corazón, si sigues sosteniendo el juicio de que ella debería haber sido diferente, ¿qué le estás enseñando a tu sistema nervioso? ¿Qué le estás enseñando a tu cuerpo? Le estás enseñando que el amor viene con condiciones, que se puede excluir a alguien cuando no cumple tus expectativas, que hay personas que merecen ser borradas y tu sistema, con una coherencia perfecta, aplicará esa misma lógica en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu relación contigo mismo, contigo misma. Y lo que es aún más grave, tus hijos aprenderán eso de ti, no porque se los enseñes con palabras, sino porque lo aprenderán en el campo, en la energía, en la manera en que te relacionas con ellos, cuando no cumplen tus expectativas, en la manera en que te relacionas contigo mismo cuando fallas, en la manera en que manejas el dolor y la imperfección. Porque los hijos no aprenden de lo que los padres dicen, los hijos aprenden de lo que los padres son, y lo que los padres son está determinado en una proporción enorme por lo que cargaron de sus propios padres y de sus propios abuelos. Este es el círculo, este es el enredo. Y este es también el punto de salida, porque si se comprende que lo que se carga no es propio, que lo que se repite es una lealtad y no un destino, entonces se abre la posibilidad de hacer algo diferente, de ser el eslabón en una cadena que dice hasta aquí.
Aquí se detiene, aquí se mira, aquí se reconoce lo que se necesita ser reconocido y aquí comienza algo nuevo. Ese es el acto más valiente que existe, más valiente que cualquier hazaña externa, más valiente que cualquier logro visible. Mirar el propio árbol familiar con honestidad, con compasión y con disposición a ver lo que ha sido negado. Eso es valentía real. Eso es lo que cambia el destino de una familia. Eso es lo que libera a los hijos de cargar con lo que no les pertenece. Y ahora viene algo concreto, algo que se puede hacer desde hoy mismo, no en una constelación familiar, no en un proceso terapéutico largo, sino en el silencio del propio interior, un movimiento del alma que cuando se hace con honestidad y con disposición real, puede comenzar a mover cosas que llevan mucho tiempo atascadas. El primer movimiento es cerrar los ojos e imaginar a la madre, no a la madre ideal, a la madre real, a la mujer concreta que fue y mirarla de verdad. Ver en ella no solo a la madre, sino a la mujer, a la niña que fue antes de ser madre, a la hija que tuvo que crecer con sus propias heridas, a la persona que llegó al mundo igual que todos y que hizo lo que pudo con lo que tenía y desde ese lugar decirle interiormente con toda la honestidad posible: te veo como eres, te veo como fuiste, no como yo hubiera querido que fueras, como realmente eres, y te recibo, madre. Recibo la vida que me diste, recibo todo lo que pudiste darme y también acepto lo que no pudiste y te doy las gracias. Gracias por haberme dado la vida, gracias por haber sido mi madre. Eso fue suficiente. Este movimiento interior, esa disposición a ver y a recibir, puede parecer pequeño, puede parecer insuficiente. Pero Hellinger sabía, y miles de personas que han pasado por procesos de constelaciones familiares lo han experimentado, que ese movimiento interior, cuando es genuino, cuando viene del alma y no del ego, tiene un efecto real en el sistema, no porque sea magia, sino porque cambia la postura interior. Y cuando la postura interior cambia, cambia lo que el sistema emite. Y cuando cambia lo que el sistema emite, el segundo movimiento es igualmente importante y tiene que ver con los excluidos, con aquellos miembros del sistema que fueron olvidados, negados, rechazados o de los que nadie habla. Porque esos excluidos están presentes en el sistema de una manera mucho más poderosa que los que son recordados. Los excluidos son los que más pesan. Los excluidos son los que más se repiten. Los excluidos son los que más buscan ser reconocidos a través de lo que viene después. ¿Hay alguien en el árbol familiar de quien nadie habla? ¿Hay un secreto que todos conocen pero nadie nombra? ¿Hay un hijo que murió antes de nacer? ¿Hay una relación que fue negada? ¿Hay alguien que fue juzgado, rechazado o expulsado de la familia? ¿Hay alguien que hizo algo de lo que la familia se avergüenza? Todos esos son los excluidos y todos esos necesitan ser reconocidos, no para aprobar lo que hicieron, no para celebrar lo que fue doloroso, sino para darle su lugar en el sistema, para decirle al alma colectiva de esa familia: este ser humano también perteneció aquí, también existió, también tuvo su historia y merece ser recordado en mi familia. Ese acto de reconocimiento es simple acto de decir interiormente: yo te veo, tú también perteneces a esta mi familia. Puede comenzar a liberar a los miembros más jóvenes del sistema de cargar con ese olvido. Puede comenzar a devolver al sistema el equilibrio que necesita para que la vida fluya con más facilidad. Y hay una frase para los excluidos que Hellinger utilizaba en sus constelaciones. Una frase que cuando se pronuncia con honestidad tiene el poder de comenzar a restaurar el orden. Y esta frase es: tú también perteneces a nuestra familia. Yo te doy un lugar en mi corazón. Descansa en paz y lo que fue tuyo lo dejo contigo. Yo no lo cargo en tu lugar. Esa última parte es crucial. Yo no la cargo en tu lugar. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando se carga con algo que no es propio. Se está cargando el destino de alguien que fue excluido. Se está viviendo su dolor en lugar del propio. Y cuando se le devuelve ese destino con amor, cuando se le dice esto es tuyo, no mío, algo se alivia en el sistema. Algo que estaba tenso se relaja.
algo que estaba bloqueado empieza a moverse. El tercer movimiento tiene que ver con los padres en general, no solo con la madre, y es el movimiento de recibir. Recibir lo que los padres dieron, recibir la vida, la sangre, la historia, los recuerdos y también las heridas, recibirlo todo, porque cuando se rechaza una parte de lo que los padres dieron, se rechaza también una parte de ti mismo. Y nadie puede vivir plenamente y libremente con partes de sí mismo rechazadas. Hay una imagen que Hellinger usaba para ilustrar esto. Imagina a una persona de pie con los brazos abiertos hacia sus padres, y los padres a su vez con los brazos abiertos hacia sus propios padres, y así hacia atrás, generación tras generación, hasta los orígenes más remotos de la humanidad. Una cadena interminable de vida que se transmite de unos a otros. Y cuando esa cadena está abierta, cuando los brazos están abiertos en cada eslabón, la vida fluye con una abundancia que no tiene límite. Pero cuando en algún eslabón los brazos se cierran, cuando alguien dice, no quiero recibir de ti, el flujo se interrumpe y todo lo que viene después de ese eslabón recibe menos, mucho menos de lo que debería. El acto de abrir los brazos interiores hacia los padres, de decir sí a lo que te dieron, de recibirlo con gratitud, aunque haya sido imperfecto, ese acto restaura el flujo, devuelve a la persona la fuerza vital que le corresponde, le permite pararse en la vida con más solidez, con más recursos, con más capacidad de dar a su vez a los que vienen después. Y eso, exactamente eso, es lo que cambia el destino de los hijos. No las palabras que se les dicen, no los consejos que se les dan, no los esfuerzos conscientes por ser mejores padres, sino la postura interior desde la que se vive, la disposición a recibir de los propios padres la capacidad de honrar el árbol del que vienes, porque un árbol con raíces fuertes y reconocidas puede dar frutos. Un árbol con raíces rechazadas y negadas, por muy hermoso que parezca por fuera, se seca por dentro. Hay algo más que necesita decirse, algo que a muchas personas les resulta especialmente difícil de escuchar, y es esto. En muchos casos, el problema no es solo el rechazo hacia la madre. El problema es que la persona se ha colocado sin saberlo en el lugar de la madre. Ha tomado sobre sí los sentimientos de la madre, ha vivido los dolores de la madre, ha repetido los patrones de la madre y al mismo tiempo la rechaza. Ese es uno de los enredos más comunes y más dolorosos que existen en los sistemas familiares. La persona dice, yo no quiero ser como mi madre, y sin embargo repite exactamente los mismos patrones relacionales. Tiene los mismos miedos, las mismas dificultades, las mismas limitaciones, y eso no es casualidad. Eso es el sistema operando con una coherencia perfecta, porque cuando se rechaza a la madre, cuando se dice no quiero ser como ella, el sistema responde. Entonces, serás ella, porque esa es la única manera de mantener la conexión con la madre rechazada. Esa es la lealtad más profunda y más paradójica que existe. La salida de ese enredo no es rechazar más, la salida es reconocer. Es decir, mamá, me doy cuenta de que llevo algo tuyo. Me doy cuenta de que en algunos momentos he vivido tu dolor como si fuera mío, y ahora con amor te lo devuelvo. Esto es tuyo. Yo te lo regreso con respeto y yo tomo mi propio camino. Ese movimiento de devolución, cuando es genuino, cuando viene de un lugar de amor y no de rechazo, puede comenzar a separar lo que pertenece a la madre de lo que te pertenece a ti. Puede comenzar a devolver a cada uno su propio destino y eso libera a la persona, libera también a la madre, aunque ya no esté presente físicamente, porque el sistema familiar no conoce límites de tiempo ni espacio. El sistema familiar opera en un campo que trasciende lo físico y los movimientos que se hacen en ese campo tienen efectos reales, aunque no sean visibles de manera inmediata. Ahora bien, hay una pregunta que quizá esté surgiendo en este momento y es, ¿cómo sé si estoy cargando con algo que no me pertenece? ¿Cómo reconozco una lealtad invisible? ¿Cómo distingo mi propio dolor del dolor que heredé? Hellinger ofrecía algunas señales claras. La primera es la repetición. Cuando algo se repite una y otra vez a pesar de todos los esfuerzos conscientes por cambiarlo. Y eso es una señal de que hay una fuerza sistemática operando.
La repetición es el lenguaje del sistema familiar. Es la manera en que en el sistema dice, aquí hay algo que todavía no ha sido resuelto. La segunda señal es la desproporción, cuando la reacción emocional ante algo es mucho más intensa de lo que la situación justifica. Eso es una señal de que se está tocando algo más antiguo que la situación presente. Cuando un comentario pequeño desencadena una tormenta interior enorme, cuando una separación menor produce un dolor que parece insoportable, cuando un fracaso relativamente pequeño produce una desesperación total. Eso es el sistema hablando. Eso es el dolor ancestral que se activa a través del presente. La tercera señal es la sensación de que la vida no es del todo propia. Esa sensación extraña de estar viviendo una vida que no termina de encajar, de estar en un cuerpo que no termina de sentirse como el propio, de tener emociones que no terminan de entenderse. Esa disociación, esa extrañeza fundamental, es muchas veces la señal de que se está viviendo el destino de otro, de que el alma está ocupada en otro lugar, en otro tiempo, en otra historia que no es la propia. Y cuando se reconocen esas señales, cuando se tiene la honestidad de decir, si esto está aquí, si esto se repite, sí, esto no es del todo mío, se abre la posibilidad de hacer algo diferente. Se abre la posibilidad de elegir, no desde la ilusión de que se puede controlar todo, sino desde la comprensión de que hay cosas que se pueden reconocer, honrar y soltar, y que ese reconocimiento, ese honor y ese soltar son los actos más liberadores que existen. Hay una historia que ilustra esto con una claridad que difícilmente se olvida. Una mujer llegó a un proceso de constelaciones familiares con una queja muy concreta. No podía terminar nada. Empezaba proyectos, relaciones, estudios y siempre en algún punto los abandonaba sin razón aparente, sin que nada externo lo justificara. Simplemente, en algún momento, la energía se agotaba y lo dejaba todo. En la constelación, cuando se colocó a alguien en el lugar de su madre, esa persona representante comenzó a moverse de manera muy característica. Empezaba a caminar hacia algo, se acercaba y justo cuando estaba a punto de llegar, se detenía. Se daba la vuelta y volvía al punto de partida. Cuando se investigó más la historia familiar, se descubrió que la madre de esa mujer había sido obligada a abandonar sus estudios universitarios, justo cuando estaba a punto de graduarse, por una circunstancia familiar que nadie había querido hablar nunca, que esa madre había cargado con esa frustración durante toda su vida sin resolverla, sin nombrarla, sin honrarla. El alma de esa mujer, en un acto de amor inconsciente y total, había tomado ese patrón como propio. Había dicho sin palabras, mamá, yo tampoco terminaré nada para que no estés sola en tu frustración, para que no tengas que cargar eso tú sola. Cuando esa comprensión llegó, cuando esa mujer pudo ver con claridad lo que estaba ocurriendo, algo se movió en su interior. Y la frase que pronunció en ese momento con lágrimas y con una profundidad que venía de muy adentro fue: mamá, veo lo que perdiste, veo cuánto te dolió y te honro por eso, pero yo voy a terminar lo que empiezo, no porque te traicione, sino porque al terminar lo mío, honro también lo que tú no pudiste terminar. Lo hago también por ti. Ese movimiento, esa comprensión, esa frase comenzó algo en esa mujer que no había podido comenzar en años de terapia convencional. No porque la terapia convencional sea inútil, sino porque sin mirar hacia el sistema familiar, sin ver las lealtades invisibles, sin reconocer a los excluidos, muchas veces se trabaja solo la superficie de algo que tiene raíces mucho más profundas. Y esto vale para cualquier patrón, para cualquier repetición, para cualquier bloqueo. La pregunta siempre es la misma: ¿de quién es esto? ¿Dónde comenzó esto? ¿A quién honro yo con este sufrimiento? Y cuando esa pregunta se hace con honestidad, cuando se tiene la disposición de mirar hacia el árbol familiar sin juzgarlo, el sistema comienza a dar respuestas. No siempre de manera inmediata, no siempre de manera cómoda, pero siempre de manera real, porque el sistema familiar quiere el orden. El sistema familiar quiere que cada uno ocupe su lugar, que los grandes sean grandes y los pequeños sean pequeños, que los que vinieron antes sean honrados por los que vinieron después,
que los excluidos sean reconocidos, que los secretos sean vistos, aunque no necesariamente revelados a todos, que el amor fluya en la dirección correcta de arriba hacia abajo, de los ancestros hacia los descendientes, y cuando ese orden se restaura, aunque sea de manera interior, aunque sea en el silencio del propio corazón, algo cambia. Algo que estaba pesado se alivia, algo que estaba oscuro se ilumina, algo que estaba bloqueado empieza a moverse. Y ese movimiento, esa apertura, ese flujo restaurado es lo que los hijos sienten, es lo que los nietos heredan. No como un recuerdo, como un campo, como una energía diferente, como una posibilidad que antes no existía y que ahora, gracias a lo que alguien tuvo el valor de mirar y de resolver, está disponible para ellos. Ese es el legado más grande que puedes dejar. No el dinero, no los bienes materiales, no los logros, sino la sanación, la resolución de los enredos sistémicos, la restauración del orden, la disposición a mirar hacia atrás con honestidad y hacia adelante con esperanza. Ese es el acto de amor más profundo que un ser humano puede hacer con sus descendientes. Y ese acto comienza aquí, comienza ahora. Comienza con la disposición de mirar a la propia madre con ojos diferentes, con la disposición de decir sí a lo que fue, con la disposición de recibir la vida como se recibió, aunque haya sido imperfecta, aunque haya dolido, aunque todavía duela, porque esa vida imperfecta y dolorosa y llena de sombras, es también la vida que te permite estar aquí ahora mismo, escuchando esto, teniendo la posibilidad de comprender, teniendo la posibilidad de elegir algo diferente, teniendo la posibilidad de ser el eslabón que rompe la cadena del sufrimiento y comienza algo nuevo para todos los que vienen después. Y si hay algo que llevarse de todo lo que se ha dicho aquí, que sea esto. La madre es la puerta. La madre es el primer amor. La madre es el primer mundo. Y la relación que se tiene con la madre, la postura interior hacia ella, el lugar que ocupa en el corazón, determina en una medida enorme la calidad de todo lo demás, la calidad de las relaciones, la calidad del trabajo, la calidad de la salud, la calidad de la alegría que se puede sentir y sostener. Abrir esa puerta no es fácil, requiere humildad, requiere honestidad, requiere la disposición de soltar el juicio y de mirar con ojos nuevos. ¿Pero es posible? Y cuando ocurre, cuando esa puerta se abre, lo que entra no solo es paz, lo que entra es vida, vida en toda su abundancia, vida que viene de todos los que vinieron antes y que ahora por fin puede llegar sin obstáculos hasta los que vienen después. Ese es el orden del amor, ese es el regalo de las constelaciones familiares, ese es el legado de Bert Hellinger, no una técnica, no un método, sino una manera de mirar la vida con más profundidad, con más compasión y con más reverencia por el destino humano en toda su complejidad y en toda su belleza. Y si este video ha tocado algo en ti, si ha movido algo que estaba quieto, si ha iluminado algo que estaba oscuro, compártelo. Compártelo con alguien que también carga con algo que no le pertenece. Compártelo con alguien que también está atrapado en un patrón que no entiende, porque la comprensión sistemática no es solo para uno, la comprensión sistemática es para todos, y cada persona que la recibe y la integra está haciendo algo por su sistema familiar que va mucho más allá de lo que puede verse a simple vista. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. No porque sea una fórmula, sino porque lo que se comparte aquí semana tras semana está orientado a una sola cosa: ayudar a las personas a vivir con más libertad, con más paz y con más conciencia de lo que realmente está ocurriendo en sus vidas y en sus familias. Y esta lectura que te traigo el día de hoy es algo que vale el esfuerzo sostener, porque mirar hacia el propio árbol familiar con honestidad y con compasión es uno de los actos más valientes y más amorosos que existen. Y quien practica y analiza lo que te compartí hoy, no solo te libera a ti mismo, liberas también a todos los que vienen después. Y eso exactamente es lo que cambia el mundo.
No de manera grandiosa, no de manera visible, sino de la única manera en que el mundo realmente cambia, de adentro hacia afuera, de generación en generación, de corazón en corazón. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta este momento, gracias por tener el valor de mirar, gracias por ser el eslabón que elige ver. Eso ya es una sanación y eso ya es suficiente para comenzar. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Sintonizando a las Estrellas. Mi nombre es Lisbeth y te deseo un cálido despertar a la conciencia de tu ser interno. ¡Chao!